Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche latinoamericana neoliberal que en Ecuador se ha prolongado con el gobierno de Guillermo Lasso, en tanto que en países vecinos como Colombia, Perú, Chile, tienen ya una luz al final del túnel porque está aparentemente llegando el final del periodo neoliberal en la costa del Pacífico de Sudamérica. Recordemos que la costa del Pacífico de Sudamérica fue la principal fuente de riqueza de la corona española y posteriormente del gobierno norteamericano. Desde aquí, Colombia, Ecuador, Perú y Chile dieron materias primas como el petróleo, el cobre, el guano, la pesca e inclusive en este momento el mayor producto comercial del mundo, la cocaína. Producto por el cual en este momento los países se disputan, como un día lo fue el opio cuando se convirtió en el mayor negocio de Estados Unidos y de Inglaterra en los tiempos del siglo XIX, cuando se realizaron las denominadas guerras del opio, que les permitió grandes ingresos económicos a la corona inglesa y al gobierno norteamericano. A partir de eso, pues podemos decir que en Ecuador, Colombia y Chile, porque ya en Perú se vive la transición, se suceden fenómenos sociales muy importantes. Recordemos que el principal problema de Colombia ha sido la disputa por el poder. Esto ha acarreado la denominada violencia histórica. Es una violencia histórica que comenzó en el mismo momento de la independencia de Colombia de España, cuando, siendo el virreinato de Nueva Granada, Santa Fe de Bogotá, se fracturó y dio origen a países como Venezuela, Panamá y Ecuador. En ese momento, Estados Unidos interviene cuando llega ya el siglo XX y crea dentro de Colombia la denominada Guerra de los 1000 días, con la finalidad de poder apropiarse de Panamá, que desde entonces es el que ha permitido que la costa del Pacífico y la costa del Atlántico de los Estados Unidos tengan una conexión, pero además ha permitido controlar el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico a nivel global. El gran problema de Colombia, pues como vemos, es el campo. Ahí ha estado esencialmente el problema. Y a tal punto llega esta situación que Colombia se puede decir que es lo que comprende las cordilleras de los Andes entre el Cauca y el Magdalena, que están bajo el control del ejército, y toda la zona del Pacífico y la zona oriental, llamada de los Llanos, y la zona amazónica, que están en control de la guerrilla o de las fuerzas irregulares, ahora se llaman así, porque la guerrilla, pues, que era las FARC, la más importante, recordemos que se volvió un partido político y los disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Popular y otras formas de guerrilla como las Autodefensas Unidas de Colombia, los Águilas Negras, que son extrema derecha e extrema izquierda, se disputan a bala esos territorios. Ecuador dice que tiene frontera con Colombia, pero en realidad nosotros tenemos un problema. Tenemos frontera con Colombia en la zona de Pasto, es decir, en la zona andina, pero no tenemos territorio limítrofe con Colombia, con el ejército colombiano, en la zona de la costa del Pacífico, desde Tumaco hasta Pasto, y tampoco tenemos límite desde la costa desde la tierra de la zona del Putumayo, que es el río que nos separa de Colombia. En todo ese río amazónico no tenemos
una verdadera límite con Colombia. Colombia pues también ha sido una ciudad o un estado donde existen los barrios pobres y los barrios ricos. Y justamente de los barrios pobres y de las ciudades más pobres como Medellín, Cali, se originaron los denominados carteles del narcotráfico, yendo el cartel de Cali y el cartel de Medellín los más famosos. Así pues, estos barrios pobres, gérmenes de los denominados gamines colombianos, que son los niños de la calle, se convirtieron al crecer de los años en narcos, en sicarios, en violentos, en paramilitares y ahora también en mercenarios del ejército norteamericano. Con esa trayectoria histórica, el gran problema ha sido, como estamos viendo, que Colombia ha tenido que lidiar primero con la gran pérdida territorial que incluye Panamá y segundo, ha tenido que lidiar con la violencia que se concreta específicamente en los narcos y en la guerrilla. Entonces, el principal problema de Colombia es el poder. Pero, ¿qué está sucediendo en este momento? El día de ayer se ha publicado la gran encuesta colombiana donde la izquierda, con Petro a la cabeza, tiene la gran ventaja sobre todos sus adversarios del voto decidido, porque todavía hay el voto en blanco y el voto nulo. Y el voto decidido, Petro arrasa con más del 50% a su inmediato seguidor. Esto es alarmante para Colombia, porque en Colombia jamás ha habido otra disputa que no sea entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y finalmente el Partido Liberal se ha disfrazado de conservador y el Partido Conservador se ha disfrazado de liberal para gobernar y para ganar elecciones. Señalamos que el mayor problema de Colombia, a no dudarlo, es la pobreza. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Chile, donde también la izquierda está a punto de ganar, con Boric a la cabeza, y en donde el principal problema ha sido fundamentalmente la riqueza y el orden? Es un país que ha procurado ser el generador más extraordinario de riqueza en América del Sur. Recordemos que Chile es el mayor proveedor mundial de cobre, pero además uno de los más grandes exportadores de frutas y de peces, de pesca. Pero desde tiempos inmemoriales, el gran conflicto ha sido entre españoles e indígenas, pero además el gran conflicto ha sido que siempre los indígenas chilenos han estado en pie de guerra, y esto ha generado un estado fundamentalmente militarista. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese estado militarista, y después de la Guerra del Pacífico también, logró expandirse y convertirse en poder político. Recordemos que los nazis migraron fundamentalmente a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, pero en Chile se consolidaron como poder mediante Pinochet. Hoy los nazis, los sucesores del racismo nazi, terminaron a la cabeza de la primera vuelta de las elecciones con Katz, que es un hijo de un ex nazi que tiene todos los rasgos blancos, desde el pelo blanco, y que está a favor de Donald Trump, de Bolsonaro y del racismo en sí. Pretende una regresión a una cultura machista muy propia de los chilenos, cuando las mujeres en Chile se han declarado el grupo más oprimido, más explotado y más discriminado de ese país, pero han puesto en relevancia que toda América Latina es eso.
un continente donde las mujeres son el objeto de uso y desuso más abusado del mundo. Comenzó con la conquista española, donde el mestizaje, el embarazar a las mujeres, se convirtió en una orden real y una cultura religiosa. Los mismos curas tenían que embarazar. Y esto se continuó durante toda esta época republicana, donde las mujeres han tenido muchas dificultades para educarse, para trabajar fuera del hogar, para divorciarse, para abortar, para escoger. No pueden y no han podido nunca escoger nada. Todo les han dado escogiendo. Esto es lo que ha levantado a las mujeres chilenas y son las que van a decidir el problema. Pero otro de los grandes problemas de Chile es que desarrolló el capitalismo neoliberal más salvaje y fue el primer país en el mundo donde se ejercitó esta doctrina del capitalismo neoliberal, el neoliberalismo, donde se privatizaba todo, hasta el agua, los servicios públicos, la jubilación, todo. Y este sistema capitalista llegó a crear una población endeudada, enormemente endeudada. Y este endeudamiento es el que ha llevado a un conflicto donde los ricos y los pobres se están enfrentados. Pero los pobres ya no son solo los que no tienen para comer, para vestirse o para un lugar donde vivir, sino que el pobre ahora, lo mismo que en el resto del planeta Tierra y en especial en América Latina, son los endeudados. El Estado se convirtió en el mayor opresor, en el acreedor más importante de los habitantes de los países latinoamericanos. Tenemos que pagar el agua, la luz, todo al Estado. En este caso, se pagaba al Estado el transporte, y fue el problema del transporte en Santiago de Chile el que desencadenó las olas de protesta. Así que en Chile los ricos y el concepto de orden y el concepto de inseguridad, se sienten ahora los ricos inseguros en ese país y consideran que su inseguridad es la inseguridad de todos, y por eso hacen hincapié en recuperar el orden, es decir, creen firmemente en una doctrina donde el Estado policíaco, el Estado nazista, el Estado fascista, el Estado estalinista, el Estado Pinochet, donde el ejército y la policía son los dueños de vidas y haciendas, los que deciden la suerte y muerte de los habitantes de ese país, es el que debe seguir. Y esa es la clave del concepto de gobierno de Katz. Devolverle al ejército y la policía la autoridad, el poder y la capacidad de intimidación para resguardar los intereses de aquella enorme cantidad de pobres que amenazan a esa minúscula cantidad de ricos que están entre los más ricos de Sudamérica. Recordemos que son dueños de minas de cobre, incluyendo al actual presidente de Chile, que está incluido por hacer negocios sucios en los Pandora Papers en la compra de una mina. En Ecuador las cosas tienen otro matiz. En el Ecuador lo más importante, lo que marca la historia, es la lucha regionalista. Tenemos un conflicto que lleva toda la historia nacional. La costa, que tiene una identificación con el mundo tropical centroamericano, y los Andes, que tienen una identificación político, cultural y social con el mundo andino. En el caso tropical, la iglesia
los procesos liberales, el dinero, el comercio, el tráfico de esclavos, la explotación, las plantaciones como las de banano, camarón, cacao, son las que marcan el ritmo histórico de la costa ecuatoriana. En tanto que en la sierra, la religión católica, el Estado, la administración pública, la educación, especialmente católica y doctrinaria, en el sentido de conservadora, ha marcado la conducta social de la sierra. Esto ha generado a que en la sierra los indígenas se conviertan en el mayor poder político, en tanto que en la costa los desempleados, los informales y ahora los narcos, los comerciantes, los traficantes se hayan convertido en el nuevo poder político y militar. Así pasamos de un problema de un Estado que es el que se ha apropiado de la vida de haciendas, el sindicalismo estatal, con el MPD a la cabeza, ha sido el dueño del Estado ecuatoriano a través del sindicato de Petroecuador, el sindicato de los médicos, el sindicato de los profesores, los sindicatos estatales. Y hoy el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos son millones de seres humanos endeudados con el Estado, es decir, con los sindicatos públicos que tienen el control del ejército, el sindicato de militares, el sindicato de policías, el sindicato de profesores, el sindicato de empleados públicos, de médicos, de enfermeras, de todo. Este sindicalismo se ha convertido en un mecanismo de explotación, en una agencia de empleos. Y ellos son los que imponen lo que tiene que hacer y deshacer el país y el gobierno. Hoy también se está sumando al problema el sindicalismo agrario, especialmente encabezado por los indígenas, que como vemos en el Congreso y en la Asamblea Nacional, están dispuestos a canjear favores por derechos, por la dignidad de su propia gente. Es decir, no dejan de ser unos vendidos al gobernante de turno. Este problema de la burocracia, del sindicalismo, ha generado un gran estado de desigualdad. Esta desigualdad se marca claramente en la Amazonía, la sierra y la costa, y entre las urbes y las ciudades, y entre los empleados que tienen la posibilidad de tener estabilidad laboral generalmente dada por el Estado, porque la estabilidad laboral en el Ecuador no se la da la empresa privada. Y este problema de la estabilidad laboral, que es ahora la cuna de la fuente de la informalidad, ha invadido todas las esferas. Los informales se han convertido en emigrantes desde que en el año 1999 el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, junto con otros banqueros, produjeran la gran migración ecuatoriana luego de una quiebra fraudulenta de los bancos que se llevaron el dinero de las personas que ahorraban en él, más la reserva del Banco Central que respaldaba la moneda nacional, por lo cual fue necesario hacer desaparecer la moneda porque ya no tenía respaldo y dolarizar la economía. En estas condiciones, el Pacífico, la costa del Pacífico, con Chile, Perú, que ya está en el curso, Colombia, que también está en curso, y Ecuador, que se convierte en el patito feo de la costa del Pacífico al permanecer en el lado del neoliberalismo, marcan el nuevo orden social en América del Sur. Muchas gracias.